Anhelo de niñas, niños y adolescentes. UNICEF. UNICEF. Buenos días y bienvenidos a este foro, programa extraordinario del Grupo RPP, para promover un intercambio sobre lo que conviene hacer con nuestros niños cuando llevamos más de 1 año y medio sometidos a las restricciones creadas por la pandemia del COVID-19. Desde que fue proclamado el estado de emergencia e impuesto un régimen de confinamiento a mediados de marzo del año pasado, todas las miradas se han concentrado en el impacto naturalmente sanitario de la pandemia por el número de muertos, cuyo aumento exponencial nos tomó por sorpresa en marzo del año pasado. Primero fue 1, después 2, después 4, y esto fue ampliándose hasta bordear la cifra de los 200.000 muertos, lo que hace de esta pandemia la más grande causa de mortalidad colectiva de la historia de nuestra República a lo largo de 200 años. Por otra parte, poco a poco fuimos cobrando conciencia del impacto económico que la pandemia tenía, porque hubo que impedir muchas actividades económicas, generando la quiebra de empresas y a millones de peruanos que perdían sus puestos de trabajo. En consecuencia, salud por una parte, economía y empleo por otra. Y descuidamos la realidad de las escuelas, como si fuera una consecuencia colateral e inevitable. Los chicos en sus casas, que no salgan. Y entonces se implementó en la precipitación este modelo de clases a la distancia, utilizando la televisión, la radio y los recursos digitales. Cobramos conciencia en ese momento de la grave brecha digital que impide a muchos de nuestros niños en las zonas rurales, en las zonas de gran altura, en las zonas alejadas de nuestra selva, de tener el mismo acceso a la educación digital o educación a distancia que tienen los niños de nuestras ciudades. Desde hace unos meses se ha instalado a nivel mundial, pero también en el Perú, la pregunta de cómo hacer para que los niños puedan regresar a clases presenciales. Algunos países lo hicieron antes que otros, y en algunos de esos casos una nueva ola obligó a cerrar nuevamente las escuelas y mandar otra vez los niños a sus casas por segunda vez. ¿Qué es lo que pasa en las casas? Padres desbordados, padres bajo la angustia de la enfermedad, padres que en parte han perdido el trabajo y no tienen ingresos, padres que se han visto expuestos a la mortalidad de personas allegadas a ellos, y 100.000 niños huérfanos que no han podido acompañar a sus padres durante la agonía, que no han podido despedirlos. Todo esto ha creado un clima mental en el que se plantea hoy el retorno de nuestros niños a las escuelas. Queremos evaluar esta posibilidad, ver qué es lo razonable, qué se puede implementar, qué experiencias hay en otros países. Y vamos a comenzar por eso presentándoles un informe sobre las 3 regiones de nuestro país en donde ha habido más retorno a clases presenciales o semipresenciales, sobre todo en zonas rurales, que son las regiones de Loreto, Ucayali y Ayacucho. Vamos adelante, por favor, con este primer informe presentado para nuestro foro Retos de la Educación en tiempos de pandemia. De los 8 millones de escolares que existen en el Perú, solo 210.000, es decir, 2.6% de ellos, realizan clases semipresenciales según estadística del Ministerio de Educación, Minedu. Tras iniciarse el segundo semestre escolar en el país, vale preguntarse cómo va el retorno a las aulas en el país y cuándo proyecta el gobierno que los colegios retomen la presencialidad.
José Carlos Vera Cubas, director de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu, explica de quién depende la decisión del retorno a las aulas. No es el Ministerio de Educación quien decide qué institución educativa abre o no abre, sino que habilita en función a condiciones epidemiológicas definidas por MINSA. Es la institución educativa, es decir, el director de la institución educativa, el que, si ve que está habilitado en el sistema, tiene que garantizar las condiciones de bioseguridad, cumplir los protocolos, mascarillas, desinfección, kits de higiene, todo ello, y tener la licencia social, el acuerdo con la comunidad para retornar. Según el Minedu, hay 5.350 escuelas que prestan clases en 21 regiones. Por ahora, la educación semipresencial es prioritariamente rural. Solo el 3% se da a nivel urbano. Las regiones que lideran el proceso son Ayacucho, Ucayali y Loreto. En Loreto, 2.476 instituciones educativas realizan clases semipresenciales. Luis Reategui Dávila, director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación de esta región, comenta las razones del avance de las clases. Aquí en la región Loreto tenemos cerca del 70% de instituciones educativas en ambiente rural. Y posteriormente es ya el tema de la vacuna, que se ha vacunado ya casi a la totalidad de los maestros de las zonas rurales. Lo otro es la necesidad. En Ayacucho hay 628 escuelas con educación semipresencial. Aquilina Cárdenas de la Cruz, madre de un alumno de segundo de secundaria de la institución educativa San Cristóbal del distrito de Socos en la provincia de Huamanga, cuenta el avance de su pequeño. Antes, como no estaba semipresencial, estaban totalmente bajo, no comprendían, pero ahora ya están semipresencial, están entrando y están superando más. El presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Educación, Juan Cadillo, han declarado que para volver a clases de forma total, como en otros países, primero vacunarán a la mayoría de los 675.000 profesores y trabajadores del sector educación. Para el analista León Trachtenberg, desde el año pasado el Minedu ha tenido una política discriminatoria. Lo explica así. Primero porque no han querido vacunar a los maestros. A los maestros se podía vacunar en 2 días. Y después ha sido discriminatorio contra los alumnos. Primero los que no tienen internet. En segundo los que tienen internet pero que tenían que tener a los padres a su lado para poder conectarse porque por sí solos no podrían. En tercer lugar, con los niños que tienen problemas de aprendizaje, TDAH, condición de autismo y demás, que necesitan al docente a su lado. El gran reto de la educación peruana en estos tiempos de pandemia es que los escolares a nivel nacional puedan continuar con sus estudios bajo la modalidad semipresencial, como la mayoría de países del mundo. Hemos escuchado este informe entonces sobre las 3 regiones en donde se ha producido un mayor retorno a clases semipresenciales, sobre todo en zonas rurales, 2 regiones de la selva, Loreto y Ucayali, y una de la Sierra Central, Ayacucho. Queremos ahora comprender cómo ve este desafío del retorno a las clases presenciales en la escuela un médico destacado, porque es un doctor en salud pública, profesor de la prestigiosa Universidad Cayetano Heredia y ha sido nada menos que director del Instituto Nacional de Salud. Estoy hablando del doctor Ernesto Gosser. Doctor Gosser, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, señor Carballo. Usted nos habla naturalmente como médico, como científico, como persona que tiene que hacer un estudio riguroso para tomar una decisión, pero también por la experiencia de padre de familia y de ciudadano que mira en torno a sí lo que está pasando en las familias. Y lo que está pasando en la familia, usted estará de acuerdo, es que los padres tienen dificultades cada vez mayores para poder hacer que sus hijos vivan encerrados con provecho y sin estarse exponiendo a perturbaciones que pueden ser duraderas, a comenzar por la adicción a los juegos electrónicos y a vivir pegados de pantallas. Doctor Gosser, ¿cómo enfoca usted en una primera reacción el tema general de la privación de clases presenciales para nuestros niños? Ciertamente que la educación es una necesidad para la sociedad, ¿no?
y también para la salud integral. Y es importante no solamente para el desarrollo intelectual, competencias que le puedan llevar posteriormente al empleo, sino que también es importante para el relacionamiento social. ¿No? Nosotros somos seres sociales y necesitamos relacionarnos, y eso empieza en la escuela con las actividades. No solamente es el conocimiento, es también la relación. Y por eso es muy importante el espacio escolar. De acuerdo. Permítame, por favor, que nosotros vayamos en este momento a una breve pausa, después de la cual quiero que reaccione ante las afirmaciones que hemos escuchado en el informe, no sé si usted lo ha escuchado, del pedagogo León Trachtenberg, que denuncia que ha habido una discriminación, y una expresión de esta actitud ha sido el hecho de que no se haya querido priorizar la vacunación de los maestros. Nos los va a contestar, por favor, después de unos breves instantes. Gracias a Regresemos a la Escuela, es el anhelo de niñas, niños y adolescentes. UNICEF. Gracias a Regresemos a la Escuela. 16, estamos en un foro especial dedicado a los retos de la educación en tiempos de pandemia, y la palabra la tiene el doctor Gosser. Bien, la situación de la escuela, el cierre de las escuelas fue necesario al comienzo, y luego, con relación al tema, a la pregunta sobre la vacunación, ¿se vio discriminación? Yo no diría que ha habido discriminación, pero sí la decisión ha llevado a las consecuencias que señala, ¿no? Y me parece que sí debió vacunarse a los profesores después de haber terminado con la primera línea, los adultos mayores. Una buena medida hubiera sido vacunar a los profesores y comenzar el retorno progresivo, como se dice en el especial, ¿no? Progresivo, voluntario, a las clases en todo el país, especialmente empezando por las regiones en las que la pandemia está menos activa, ¿no? Porque la realidad que uno debe mirar es la realidad regional y local, ¿no? En este momento, por ejemplo, de acuerdo a los criterios que el mismo Minedu ha planteado para el retorno a clases, todo el país estaría, si es un promedio, estaría en situación de poder retornar a clase. Pero esto debe hacerse de manera planificada, organizada, para que sea seguro. No puede hacerse de un día para otro. Eso sería exponer a un mayor riesgo a las personas, ¿no? Pero sí podría ya empezarse con las condiciones que tiene la pandemia actualmente, que está en caída, como todos sabemos. El número de casos es menor, se mantiene estable abajo, la mortalidad también se mantiene estable abajo, la positividad también se mantiene por debajo del 5%. Entonces, las condiciones, desde el punto de vista epidemiológico, existen para poder retornar. Ahora hay que preparar, ¿no?, a las personas, a los colegios, la relación entre los colegios, el personal de los colegios y el personal de salud, porque se van a presentar brotes. Eso ha pasado en todas partes. Y de hecho, esa es una situación que está ocurriendo pues en toda la sociedad. Lo que hay que tener es previsiones para actuar
frente a esos brotes, ¿no? Cierres, cuarentenas, rastreo de contactos, que eso se está haciendo en otros países, ¿no? Educación y salud están trabajando de la mano para hacer las investigaciones cuando hay un brote y retornar a clases nuevamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que la ciencia médica, qué cosa es lo que la epidemiología sabe de una manera científica, rigurosa, inapelable sobre la vulnerabilidad ante el contagio de los niños y hasta qué punto ellos, aunque no desarrollen síntomas, pueden contagiar? ¿Cuál es el riesgo que los niños representan para los adultos y representan entre sí, doctor Gosser? Se han hecho varios estudios y se muestra que, por ejemplo, los hogares en los que hay casos índice pediátrico, o sea, niños menores de 18 años, representan entre el 5 y 10%. Es decir, en esos 5 y 10% de los hogares han tenido como caso índice, o sea, el primero a un niño, ¿ya?, en el mundo. Ahora, de los niños, los estudios también muestran que por los grupos de edad, los niños menores de 3 años pueden tener una mayor capacidad de transmitir que los niños los adolescentes, digamos, de 13 años para arriba. Y esto aparentemente no tiene que ver necesariamente con la carga viral y ninguna condición física, hay estudios contradictorios ahí, sino más bien con el contacto más cercano que hay que tener con niños menores de 3 años. Entonces, eso es lo que se sabe. Se sabe con seguridad que los niños se contagian igual que cualquier otra persona, pero desarrollan una enfermedad que es mucho más leve que los adultos. Los síntomas son parecidos, generalmente es fiebre, tos y alguna otra molestia. Si hay mayores molestias, sí hay que, obviamente, buscar atención médica inmediata, ¿no? Pero tenemos casos de niños menores de 3 años que han fallecido como consecuencia de la infección del COVID. Sí, en el Perú los menores de 18 años que han fallecido son 1.000, hay más, 1.000 y pico, ¿no? 1.000 y pico niños. 1.000 y pico menores, de los casi 200.000. ¿Y menores de 3 años también? Hay muy pocos. No tengo el dato exacto en este momento, pero son muy pocos. Ya. Y no se les inyecta la vacuna, es decir, no están previstos que los menores de 12 años sean inoculados. Por ahora no, pero ya hay estudios que deben terminar en 1 o 2 meses y pienso que para fin de año ya tendremos la vacuna autorizada con estudios de fase 3 para niños de menores de 12 años. Hasta ahora, como todos sabemos, las vacunas de ARN mensajero están autorizadas para niños entre 12 y 17 años. Entre 12 y 17. Ahora bien, desde el punto de vista puramente epidemiológico, desde el punto de vista de la ciencia médica, ¿qué es lo razonable hacer en estas circunstancias? Puesto que, por lo que usted dice, aun si todos los maestros, que son adultos por definición, estuvieran vacunados, el riesgo de contagio en las aulas seguiría vigente a causa de los niños entre sí. No hay riesgo cero todavía, la pandemia sigue activa y la pandemia, cuando hablamos de pandemia hablamos en todo el mundo. Entonces, mientras haya actividad en algún país, siempre vamos a estar teniendo que buscar medidas preventivas. Lo que hay que hacer es aplicar las medidas preventivas, preparar a los colegios, y preparar a los colegios significa infraestructura y significa organización. La infraestructura, lo que tiene que hacerse, que ya debió hacerse seguro, hay planes y hay inversiones que se están haciendo y que se van a seguro acelerar para instalar, por ejemplo, sería una buena medida, por ejemplo, que todas las escuelas tengan baños con lavamanos disponibles para todos los niños, ¿no? Y eso sería una medida que se podría lograr como una medida de educación que va a quedar para toda la vida. La otra cosa que hay que hacer es adecuar aquellos colegios que no tengan ventanas suficientes o del tamaño necesario, ampliar las ventanas, porque al igual que para los adultos y para los otros lugares,
Se aplican los mismos principios, porque la transmisión es principalmente, recordemos, por aerosol, es la principal medio de transmisión. Entonces, es importante la ventilación, y ahora es no solamente la casa, el medio de transporte, el micro, y el trabajo, sino también la escuela. Debe tener ambientes ventilados, 1. 2, tiene que mantenerse la distancia de 2 metros. 3, tiene que usarse mascarillas. 4, lavado de manos. Y 5, vacunación. Esas son las medidas esenciales. Pero esos 5 puntos de un protocolo sanitario se pueden respetar en las escuelas. Así es. Incluso bien abrigados en las escuelas en las que hace mucho frío, como las zonas de gran altura de nuestro país. Así es, en otros países, y acá mismo en los lugares donde hay donde se han abierto, las experiencias muestran que hay y lo hemos visto incluso en las imágenes, aunque eso no es digamos un estudio, pero se ve que están a una distancia prudencial, que las puertas están abiertas, algunas ventanas son más pequeñas, pero se ve que todos están con mascarilla. O sea, lo que hemos visto en esas imágenes es lo que se debe hacer. ¿La mascarilla debe ser doble cuando uno está en clase? No. Cuando uno está en clase tiene que ser la mascarilla así de 3 pliegues o 5 pliegues, ¿no? O sea, la mascarilla que llamamos quirúrgica. Podrían tener las dos, esa es una mayor seguridad, pero no es necesario si están a esa distancia y si hay ventilación. Ya, entonces, ¿por qué siente usted que ha habido una cierta inercia para ir a un restablecimiento de las clases presenciales bajo esas condiciones rigurosas de protocolo sanitario? La verdad que no tengo la respuesta. Eso habría que hacer la pregunta a los que tomaron las decisiones, porque probablemente yo lo que pienso, mi hipótesis es que ellos han estado concentrados en dar la respuesta general y han sentido que abrir las escuelas podría suponer un riesgo y podría haberse producido un efecto negativo si es que, por ejemplo, se producía un brote con alguna consecuencia fatal, hubiera traído una crítica muy fuerte a las medidas que se estaban tomando. Y eso lo mismo puede suceder en una sala de cine o en un casino o en una tienda, a donde sí podemos entrar y sí se ha liberalizado el acceso. Si hay un brote y alguien desdichadamente fallece, habría un escándalo. Pero se ha tomado el riesgo ahí, no con las escuelas. Sí, como digo, esa es una pregunta para los que tomaron las decisiones, pero me parece que sí es posible abrir las escuelas ahora en las condiciones en las que estamos. O sea, hay una mortalidad baja, hay menos casos, la positividad es baja. Si se mantienen estas condiciones y se dan las medidas preventivas que todos conocemos y las que he mencionado, y que hemos visto en las imágenes que se están dando en las escuelas rurales, se puede abrir, pero tiene que ser progresivo y tiene que ser organizado. Los colegios tienen que estar preparados, o sea, tiene que estar el equipo tranquilo, preparado, haber revisado que todo esté funcionando en orden. Por ejemplo, cómo van a ser los recreos, no pueden juntarse, pues grupos de niños muy grandes. Todavía hay que evitar las actividades deportivas grupales. Ayer ha salido, por ejemplo, un brote que se ha producido en Montgomery, en Estados Unidos, en un equipo de fútbol, ¿no? Pero esas son las cosas que hay que ir ajustando en acá. Más que por el partido, creo que ha sido por el vestuario, ¿no? Por compartir espacios cerrados donde se cambian, se duchan y todo lo demás. Sí. De acuerdo, pero en todo caso, para usted, la clave es que no se ha procedido a una vacunación generalizada de los maestros inmediatamente después de los trabajadores de la primera línea. Después de los adultos mayores. Primera línea, adultos mayores, profesores. Por ejemplo, en algún momento se discutió este tema de que se había decidido el año pasado vacunar a los miembros de mesa. Y realmente el costo-beneficio social no era muy grande y varios manifestamos que no nos parecía adecuado, que lo mejor era pasar a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque tienen mayor vulnerabilidad, entonces por lo tanto hay que protegerlos primero. Y luego, me parece a mí que debieron ser los profesores, porque necesitábamos ir abriendo igual, siempre de manera progresiva, las escuelas. Pienso que el Ministerio de Salud tiene mucho aprendizaje de lo que está haciendo con las escuelas rurales, y eso se debe expandir. En ese momento, de acuerdo a los propios criterios que están en la norma, ya deberían
ya podrían ser autorizadas a abrir casi todos los... Sí, lo que pasa es que todos vivimos suspendidos a la espada de Damocles de una eventual tercera ola. Y eso es un tema de su especialidad como doctor en salud pública. Si viene una tercera ola y si es tan letal como la segunda, pues todos estamos inhibidos y nadie quiere tomar riesgos, ¿no? Bueno, si viene una tercera ola, tenemos que tomar las medidas que correspondan, ¿no? O sea, restringir las actividades de diferente tipo. Pero yo pienso que, como repito, las condiciones desde el punto de vista epidemiológico están dadas. Las medidas preventivas se conocen, se tienen que verificar que los colegios las puedan aplicar, porque tampoco no es una cuestión de decir, ya, abran todos los colegios, no. No se deben hacer de esa manera, se debe hacer de manera planificada, organizada, progresiva, aceptada, en diálogo también con los padres de familia. Las cosas no parece relativamente optimista sobre la posibilidad que tenemos de evitar una tercera ola. El ministro de Salud más bien parece orientado a lo contrario, porque a veces hace sentir que ya la tercera ola está comenzando. En ese tema lo que hay que hacer es ser previsor, ¿no? En este momento no hay los indicadores no muestran que estamos en una tercera ola. Evidentemente, la llegada de la variante Delta plantea un reto muy grande porque eso sí se sabe, es mucho más contagiosa, tiene más carga viral, se incuba en un periodo más corto y produce más casos y por lo tanto pone en estrés a los servicios de salud. Pero en este momento no estamos en una tercera ola. Bueno, muchas gracias por decírnoslo. Y gracias para poder responder. Muchas gracias por su participación en este foro, doctor Ernesto Gosser. Nos alegra haber comenzado nuestro programa sobre el retorno a las escuelas escuchando a la ciencia médica. Y usted lo ha hecho con todo rigor, con toda independencia, nos ha informado de lo que se tiene que hacer, la vacunación de los maestros y la preparación de las clases en términos de alternancia de horarios, de el uso del aire libre y de reducción del aforo de las aulas para que cuando se retornan las clases presenciales, según el ejemplo del mundo rural, no expongamos a nuestros niños ni a los maestros. Muchísimas gracias por su presencia en este foro de los retos de la educación en tiempos de pandemia de RPP. Que tenga usted un feliz domingo. Doctor Ernesto Gosser, recuerdo que usted ha sido director del Instituto Nacional de Salud. Vamos a hacer una breve pausa de los titulares de la hora y regresamos a nuestro foro dedicado a los retos de la educación en tiempos de pandemia. Gracias a Regresemos a la Escuela, es el anhelo de niñas, niños y adolescentes. UNICEF. Ha llegado el momento de vacunarnos. Les pedimos a todos y todas que acudan a recibir su vacuna. Y no duden en regresar por su segunda dosis a tiempo. Solo saldremos adelante si todos ponemos el hombro. En RPP agradecemos el esfuerzo del personal de salud por impartir esperanza a miles de hogares peruanos. Presenciamos el enorme esfuerzo del personal de salud. Les agradecemos a cada persona en los centros de vacunación. En la medida en que todos estemos vacunados, todos podremos salir adelante. RPP, la voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. Lo más resaltante de la noticia te lo explicamos al detalle con informes, enlaces y entrevistas en vivo en Las Claves del Día. Las Claves del Día con Joana Castro.
de lunes a viernes a las 8 de la noche por RPP, La Voz del Perú. Central de Informaciones con Valeria Fuertes. Información actualizada, entrevistas, enlaces en directo y mucho más. Está aquí en Central de Informaciones. Central de Informaciones con Valeria Fuertes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. RPP, La Voz del Perú. Radio Corazón me hace boom, 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 boom. Los mejores consejos siempre te vas a encontrar. Las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Buena música y luz, porque Radio Corazón es única como tú. Las noticias cambian rápido, pero para nosotros es importante detenernos para analizarlas y debatirlas. Cada noche te presentamos entrevistas para poder entender lo que sucede a diario en el país. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. Gracias a Regresemos a la Escuela, es el anhelo de niñas, niños y adolescentes. UNICEF. Nuestro programa extraordinario de RPP sobre los retos del retorno a las clases, consultando con un médico, el que nos ha explicado por qué condiciones hubo que imponer esta restricción de clases presenciales y qué pasos se pueden ir dando para generalizar el retorno, por lo menos, a un sistema híbrido que alterne lo digital con lo presencial. Corresponde ahora consultar con un especialista internacional que ha asesorado a organismos multilaterales y a varios países de nuestra región, desde Canadá hasta Chile, y que podrá, como pocas personas en América Latina, darnos una mirada comparativa de lo que se ha hecho en otros países, de lo que ha resultado exitoso y de las medidas de prudencia que debemos retener inspirados en lo que hay en otras experiencias. Se trata del doctor Jorge Enrique Vargas, que es un doctor en ciencias sociales, conocido como consultor internacional, particularmente del Banco Mundial. Doctor Vargas, muy buenos días y muchas gracias por su nueva presencia entre nosotros aquí en RPP. Fernando, muy buenos días y muchas gracias por tan generosa presentación. Estoy muy satisfecho de estar con usted y con sus oyentes. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿qué experiencias conoce usted en países de nuestra región o de otras regiones que hayan dado pasos prudentes y efectivos hacia un retorno progresivo, voluntario, flexible e innovador a las clases presenciales, de las que no hayan tenido luego que lamentarse y que dar marcha atrás? Porque también conocemos esos casos de quienes se precipitan para resolver el problema y meten la pata. Cuéntenos, por favor, de casos exitosos y qué lecciones debemos sacar de ellos. Fernando, las experiencias más exitosas que ha habido en el mundo son por fuera de la región. Básicamente en Europa, también en Asia, inclusive en algunos países africanos. Son países que optaron por una estrategia que tiene tres componentes. La estrategia es llevar a la escuela a todos los niños y niñas,
pero los componentes claves son, primero, brindar una gran información a las familias sobre la manera como se va a llevar la educación presencial, los riesgos que existen y el modo como se van a enfrentar. En segundo lugar, capacitar enormemente a los maestros para que puedan, y a los directivos docentes para que puedan manejar el retorno masivo a clases. Y en tercer lugar, crear un dispositivo de vigilancia y acompañamiento permanente que cuando identifica algún riesgo, inmediatamente cierra la escuela, revisa los problemas, los soluciona y retorna a la escuela. Entonces, lo que se ha visto en muchos países, te pongo el ejemplo de Alemania, por ejemplo, es que todos los niños y niñas regresaron a la escuela y en el transcurso de este ya un año que hace que retornaron, han tenido que cerrar 680 veces escuelas, algunas escuelas puntualmente. Han tenido casi ninguna mortalidad y relativamente pocos casos. Entonces hay un sistema de protocolos, hay una gran vigilancia y hay una acción individual cuando se presenta una sospecha de riesgo. Esos países entonces han podido mantener su escolaridad todo el tiempo. En algunos momentos hubo que interrumpirla porque hubo un pico general, pero después se recuperaron las horas de clase presencial después del pico. De acuerdo. Ahora bien, ustedes conocen cuantitativamente las consecuencias negativas de la falta de clases presenciales. Yo quisiera que nos diga algunos datos de lo que se ha podido estudiar respecto de las dificultades para el aprendizaje de la lectura. Estamos hablando de los niños de 6 años porque a esa edad hay un desarrollo neurológico que permite que el cerebro haga las asociaciones que permiten aprender a leer. Pero también, por lo que veo, ustedes han hecho estudios de la capacidad de comprensión lectora y razonamiento matemático a los 10 años. Y lo que han constatado, para nuestra desgracia, es que hay una pérdida de la capacidad comprensora de los niños. Denos algunas cifras para darnos cuenta de la gravedad que significa, no solamente en términos emocionales y sociales y familiares, que ya de por sí es muy grave, sino también en términos cognitivos. Gracias por esa pregunta, Fernando, que es muy interesante. Comienzo aclarando un elemento que seguramente los oyentes saben, pero vale la pena recordar. El aprendizaje de la lectura no es solamente para poder mirar el periódico o leer una revista. En realidad, el aprendizaje de la lectura y la escritura es el aprendizaje de la comunicación humana. Es la manera como nuestro cerebro aprende a abstraer, a sacar las ideas fundamentales, a pensar y crear nuevas ideas en la medida en que va descubriendo la comunicación. De hecho, las personas que leen mucho tienen una comunicación verbal mucho más activa y las personas que no saben leer tienen una comunicación verbal normalmente difícil porque su comprensión no es buena. Entonces, el aprendizaje de la lectura es el aprendizaje de cómo los seres humanos nos comunicamos. Es la manera de entendernos, de expresar, de dialogar. Antes de la pandemia, en América Latina, había un 55% de niños y niñas que tenían dificultades para leer un texto breve y también dificultades de expresión. En marzo de 2021, o sea, cuando llevábamos un año de pandemia, se encontró que esa dificultad de entender un texto breve ya había llegado al 71%. Inicialmente 55, 71 en marzo. Hoy se estima que puede ser de alrededor del 79% de los niños y niñas en América Latina. O sea, que solamente 20% de los niños y niñas de América Latina hoy
están en condiciones de entender un texto breve. Y eso tiene una consecuencia terrible, Fernando, porque quiere decir que vamos a tener una generación con más dificultades de entenderse, de dialogar, de enfrentar conjuntamente la construcción de su realidad y por lo tanto de desarrollar una ciudadanía más activa y más constructiva. Pero doctor Vargas, lo que nos está diciendo es para sentir un escalofrío en la espalda, porque lo que estamos viendo en América Latina, en países como el suyo, Colombia, como el mío, Perú, es que la comunicación se ha ido restringiendo cada vez más al insulto. No nos escuchamos, no damos argumentos, no escuchamos los argumentos de los otros. Estamos ante caricaturas y eso se expresa en la vida política, pero también en las relaciones humanas e institucionales. Y lo que nos está diciendo usted es que el impacto de la falta de clases presenciales no va a ser sino agravar de una manera duradera y exponencial esa falta de capacidad de comprensión de un punto de vista diferente y de expresión de los argumentos propios. Exactamente, Fernando. Eso es probablemente la realidad más aterradora que estamos enfrentando con esta pandemia. Y a mí me hace pensar en algo que precisamente leí en un artículo escrito por usted, y es que esta pandemia posiblemente está tratando a los niños más mal que a cualquiera de los demás grupos sociales, porque son las víctimas más duraderas de este problema. La economía se va a recuperar. Después de la pandemia, los adultos nos vamos a recuperar, excepto obviamente las personas que desafortunadamente murieron, pero la perturbación en los niños y niñas posiblemente se va a mantener, salvo que hagamos esfuerzos muy grandes por recuperar lo perdido. ¿Cuáles son esos esfuerzos que debemos hacer? Es un imperativo moral por nuestros niños hacerlo. Explíquenos, por favor, ¿cuáles son esos esfuerzos que debemos hacer para evitar lo que nos está usted diciendo? Que nuestros niños y nietos reciban un impacto duradero de limitación en su capacidad de comprender lo que el otro le dice. Fernando, los analistas han encontrado varias cosas que vale la pena tener en cuenta y comienzan por ser optimistas. Y es que en la historia del último siglo y medio, las grandes conmociones a veces han ayudado a que la sociedad se ponga de acuerdo en la necesidad de mejorar la escolaridad. Y en esta coyuntura en la que estamos, hay entonces la posibilidad, la oportunidad de hacer escuelas mejores de las que eran antes, porque sabemos que tenemos un problema muy grave. ¿Cuáles pueden ser los caminos de solución? Uno primero es simplificar los currículos, que tienen a veces muchos elementos innecesarios, para concentrarnos en los aspectos fundamentales. Los japoneses, por ejemplo, acaban de hacer una decisión importante en ese sentido y simplificaron el currículo convirtiéndolo en 5 áreas solamente. Un segundo elemento y posiblemente... ¿Cuáles son esas 5 áreas, por favor? Para entender el espíritu de los japoneses, lo que hay tanto que aprender con frecuencia. ¿Cuáles son esas 5 áreas a las que han simplificado el currículo para adaptarlo a la pérdida de clases que han tenido también ahí? Lectura, escritura y pensamiento abstracto, o sea, matemáticas. O sea, la primera es lectura, la segunda es pensamiento abstracto, la tercera es acceso al mundo computacional, aprendiendo inclusive programación y teniendo la capacidad para valorar y jerarquizar la información que reciben en Internet. De tal manera que muchos conocimientos que antes se enseñaban en la escuela, los estudiantes puedan acceder a ellos por Internet, por sus propios medios. La cuarta es idiomas, para poderse comunicar con otras partes del mundo. Y la quinta es comportamientos ciudadanos.
el conocimiento de su historia, de la ciudadanía y la construcción de cohesión social. Realmente muchas gracias por resumirlo de esa manera y por hacernos saber este esfuerzo de la pedagogía japonesa, porque a mí me parece que son 5 puntos capitales a los que podríamos nosotros también recurrir, si he comprendido bien: lectura y escritura, matemática, que abre el computacional, idiomas y comportamiento ciudadano, que incluye la historia, porque la historia significa ver que nuestros esfuerzos de hoy se han visto precedidos por muchas otras crisis en el pasado, tremendos problemas de guerras, de ataques, de enfermedades, de la conquista, esto y lo otro, y los hemos superado y hemos ido construyendo nación con más derechos, con más libertades. Transmitir eso, porque lo que necesitamos también es transmitir a nuestros niños optimismo. Sí, Fernando. Y entonces, además de la simplificación de currículos, parece que hay disculpe que probablemente no nos sabíamos. Sí, adelante. Lo perdimos por un instante. Está mejor ahí eso. Lo estamos escuchando bien ahora, sí. Además de la simplificación de currículos y la identificación de áreas claves de las que estábamos hablando, otro elemento fundamental va a ser hacer unas aulas más personalizadas y poder crear las condiciones para asesorar a los estudiantes en los atrasos que tienen. ¿De qué hablo? Durante este periodo que estuvimos fuera del aula, hubo algunos estudiantes, normalmente los de estratos más altos y de mayores ingresos, que pudieron conectarse a sus escuelas y tenían un ambiente adecuado o razonablemente adecuado de aprendizaje. Pero hubo muchos otros, en el Perú podrían ser el 75%, que no tuvieron todas las facilidades para aprovechar la vía virtual. Entonces llegan con atraso y atraso en ciertas áreas. Habría que entonces hacer una evaluación del estado de aprendizaje de cada uno de los niños y niñas y de manera individual o por pequeños grupos recuperar el conocimiento perdido. Hay un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Paul Reville, que dice que hay que alejarse del modelo de fábrica, donde los hacemos a todos iguales, para entrar al modelo médico, donde se asume el principio de que cada alumno o cada pequeño grupo dentro de un aula necesitan distintos tipos de apoyo, necesitan distinta dosificación, distinto tratamiento. Y eso, que parecería que resulta muy costoso, está mostrando que no es así. Un estudio que se hizo recientemente, se publicó hace menos de un mes en Gran Bretaña, descubrió que 12 horas de tutoría a un estudiante podrían mejorar sus habilidades matemáticas, tanto como lo harían 3 meses de educación convencional. Con el regreso a las aulas, entonces, los maestros se van a ver abocados a tener en su curso niños y niñas que están relativamente avanzados y otros que están atrasados. Lo que hacen en ese caso los maestros usualmente es trabajar para los más atrasados y eso hace que los más adelantados pierdan el tiempo. Y algunos maestros se ponen en la línea de los más adelantados y los más atrasados se rezagan aún más. Ninguna de las dos opciones es buena. Parece entonces que la estrategia de personalizar el aprendizaje, por lo menos durante un periodo remedial, va a ser indispensable. Muy importante lo que nos dice, orientar el esfuerzo de las asesorías a una actividad tutorial personalizada. Yo quería preguntarle, de acuerdo a su experiencia, doctor Vargas, ¿qué países de América Latina le parece a usted que están más avanzados en la aplicación de estos principios que nos ha explicado usted? Simplificación y adaptación del currículum, implementación de una asesoría personalizada, modificación de las aulas, eventualmente los horarios, uso del aire libre. ¿Qué países cree usted que pueden ser tomados como ejemplos y si en ellos se ha procedido previamente a vacunar a todos los maestros?
Fernando, en América Latina ha habido muchos ensayos, pero básicamente, a diferencia del resto del mundo, han sido ensayos de retorno gradual a clases. Y que han encontrado muy distintas dificultades y han reversado en algunos casos. Probablemente el más avanzado fue el caso de Uruguay, donde se retornó masivamente a clases. En algunos aspectos no funcionaron los protocolos y hubo un momento en que tuvieron que interrumpir el retorno masivo, después lo recuperaron y podría ser el ejemplo a seguir. Los otros países de América Latina apenas están haciendo experiencias aún tímidas y con poco seguimiento. Parecería en todo caso que el elemento fundamental de éxito está en tener unos protocolos que permitan identificar riesgos, como decía hace un rato. También en hacer acompañamiento emocional a los estudiantes. Se está encontrando que una gran cantidad de niños y niñas están regresando a las aulas con muchos traumas que les causó el encierro. Y finalmente, parecería que un elemento fundamental también es permitir que los niños y niñas aumenten el tiempo de intercambio entre ellos y la interacción entre ellos, porque llegan con una sed, una necesidad enorme de poder rehacer sus vínculos con sus compañeros. Pero no es solamente tiempo, sino acompañamiento en ese proceso, porque infortunadamente la pandemia, para muchos niños y niñas, convirtió a sus maestros y a sus compañeros en enemigos. En el sentido de que le decían, mira, es que no puedes ir a la escuela porque te contagian. Entonces, eso también se vuelve una dificultad. En el caso de vacunación de maestros, hay una diferencia de perspectiva entre países asiáticos y europeos y los de América Latina. En los países europeos y asiáticos se retornó a las aulas sin que los maestros estuvieran todavía vacunados, porque se sabía que la capacidad de contagio por parte de los niños y niñas era muy baja. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un estudio, usted sabe que Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de contagio. Hubo un estudio en octubre de 2020 que encontró que la probabilidad de que un estadounidense de 5 a 14 años contagiara el virus y se contagiara del virus y muriera por causa del virus era una entre 500,000, o sea, 2 por cada millón de habitantes. Muy bajo, claro. Y entonces, la probabilidad de que un niño muera en un accidente de tránsito es 12 veces mayor. Sí, pues sí. Las cifras son contundentes. Yo quisiera, antes de que nos vence el tiempo, doctor Vargas, quisiera preguntarle, usted ha hablado de traumas que se constatan cuando el retorno a las clases. ¿Qué tienen que ver con esos traumas, con la vida encerrada en sus hogares de niños, a veces en condiciones familiares difíciles, porque los adultos también están perturbados, los que han perdido trabajo, los que han estado enfermos, los que han tenido muertos, y los que ven de una manera totalmente impotente que sus hijos se la pasan adictos durante horas a juegos de internet y a pantallas. Eso lo vemos en muchas familias y los padres no saben qué hacer porque no tienen alternativas que ofrecerles que les diviertan a los niños, y hemos visto casos de niños que se pasan horas seguidas haciendo juegos, siguiendo pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué recomienda usted frente a esta realidad de la verdadera adicción que se ha generado? Fernando, aún en el caso en que los padres hagan muy bien la tarea de ayudar, apoyar a sus hijos durante la permanencia en casa y la educación virtual, hay traumas. Y la razón es que nuestro proceso de hacernos seres sociales tiene 2 grandes etapas.
La primera es se llama la socialización primaria, que se hace en el seno de la familia y es donde adquirimos sentido de pertenencia, aprendemos unas costumbres básicas, unos modos de relación esenciales, pero pertenecemos solamente a ese grupo reducido. Hay un paso después fundamental, que es la socialización secundaria, que consiste en descubrirse a sí mismo en la diversidad, en acoplarse a un mundo plural, aprendiendo a dialogar, cooperar, tener reglas comunes, ser solidario, sentir la emoción del enamoramiento, descubrir entonces un universo plural de miradas distintas, de características distintas, para poder hacernos realmente ciudadanos. Y esa necesidad surge básicamente a partir de los 4 años, pero se va haciendo cada vez mayor. Es enorme a los 10 y es una necesidad que gobierna la vida a los 15 años. Entonces, nos alegra mucho escucharlo, doctor, nos alegra mucho escucharlo y que ponga al servicio del público de RPP y del Perú toda su experiencia. Es un lujo haber podido contar con usted en este programa extraordinario sobre el retorno a clases presenciales. Muchísimas gracias, que tenga usted un buen domingo y ojalá pronto pueda venirnos a visitar presencialmente al Perú para poder profundizar nuestras conversaciones y sacar provecho de la enorme experiencia que usted tiene. Muchas gracias y muy buenos días, doctor Vargas. Jorge Vargas, recuerdo que usted es un consultor internacional sobre temas de políticas públicas, de desarrollo y de educación. Muchísimas gracias y muy buenos días. Vamos a ir a una pausa como corresponde a la 1:30 y regresamos a nuestro programa, esta vez con un especialista de la UNICEF. Gracias a Regresemos a la Escuela, es el anhelo de niñas, niños y adolescentes. UNICEF. Lo más resaltante de la noticia te lo explicamos al detalle con informes, enlaces y entrevistas en vivo en Las Claves del Día. Las Claves del Día con Joana Castro, de lunes a viernes a las 8 de la noche por RPP, La Voz del Perú. Central de Informaciones con Valeria Fuertes. Información actualizada, entrevistas, enlaces en directo y mucho más está aquí en Central de Informaciones. Central de Informaciones con Valeria Fuertes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. RPP, La Voz del Perú. Boom, 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 Radio Corazón me hace boom, 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 boom. Los mejores consejos siempre te vas a encontrar. Las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Buena música y luz. Porque Radio Corazón es única como tú. Las noticias cambian rápido, pero para nosotros es importante detenernos para analizarlas y debatirlas. Cada noche te presentamos entrevistas para poder entender lo que sucede a diario en el país. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia, dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, La Voz del Perú.
Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona. Por la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. Radio La Zona, en Lima 90.5, tu música urbana. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderla. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz, y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas. Gracias a Regresemos a la Escuela. Es el anhelo de niñas, niños y adolescentes. UNICEF. Y a un especialista del desarrollo en materia educativa corresponde ver desde dentro lo que está pasando en el alma de los niños, y para eso recurrimos a una psicóloga, a la señora Mariela Tavera, quien es miembro del equipo de salud de UNICEF, es decir, de la Agencia de Naciones Unidas encargada de la infancia en el mundo. Señora Mariela Tavera, muy buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días, Fernando, ¿cómo está? Buenos días con todos. Necesitamos que usted nos hable con la mayor sinceridad posible sobre los estudios que UNICEF ha hecho en varias partes del mundo para entender el impacto y las consecuencias que la brusca suspensión de las clases está teniendo sobre niños y adolescentes a nivel mundial. Usted naturalmente conoce las cosas en América Latina mejor que en otras regiones, de manera que podrá hablarnos sobre la situación en el Perú, pero en el contexto global de estudios cuya metodología han sido definidas a nivel de la agencia de la ONU que se ocupa de la infancia, que es aquella en la que usted trabaja, UNICEF. Bien. Como bien se sabe, UNICEF tiene una postura sobre el tema del retorno a las clases, ¿no? Hemos podido identificar los impactos que han tenido los periodos largos de cuarentena, ¿no? De pandemia, pero de cuarentena también, de encierro, siendo los niños, niñas y adolescentes la población que más restricciones ha presentado en estos tiempos, ¿no? De hecho, me gustaría resaltar en particular un estudio que UNICEF ha realizado, por supuesto, siempre de la mano con el Ministerio de Salud, especialmente con la Dirección de Salud Mental, en el cual se ha podido acceder a más de 12.000 cuidadores quienes han reportado indicadores sobre las dificultades socioemocionales de niños, niñas y adolescentes a su cargo, ¿no? Entonces, a partir de este estudio que fue realizado en línea, se pudo identificar que niños, niñas y adolescentes desde el mes de nacimiento hasta los 17 años con algunos meses están presentando indicadores de problemas socioemocionales más incluso que antes que la pandemia, ¿no? Esto es muy importante porque además el estudio que ha podido realizar UNICEF con el MINSA ha identificado que existe una relación entre las dificultades socioemocionales que pueden estar presentando nuestros niñas, niñas y adolescentes también con las dificultades a nivel emocional, llámese indicadores de depresión, bajos niveles de resiliencia en los cuidadores. Entonces también hay dificultades que se vinculan entre las dificultades socioemocionales de los cuidadores con las dificultades socioemocionales de nuestros niños. Se ha encontrado a partir de este estudio que por lo menos la tercera parte de niños, niñas y adolescentes presentan en la actualidad, porque este estudio fue realizado durante el contexto de pandemia, dificultades socioemocionales y especialmente aquellas dificultades que tienen que ver con problemas emocionales. Por ejemplo, que predominan los afectos negativos, predomina la tristeza, la pena, la angustia, la ansiedad, ¿no? Incluso la irritabilidad y también la frustración, propiamente dicha.
Pero también se ha encontrado que mientras más pequeño es el niño, quizás 5, 4 o incluso 1 año de vida, estas dificultades socioemocionales se encuentran con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, si bien este estudio ha sido realizado, digamos, de manera transversal y no se ha podido hacer una comparativa estrictamente con la misma metodología de estudio en tiempos previos a la pandemia, sí podríamos hipotetizar que los cambios que ha traído la situación del COVID-19 a la realidad de los niños, el cierre abrupto de sus espacios de socialización, no solamente la escuela, también quizás el espacio público, el vecindario, la comunidad, ¿no? Entre otros cambios que han podido percibir en la rutina de sus propios padres, como la inestabilidad laboral, los mismos niveles de estrés propios del temor al contagio, de la pérdida de seres queridos, pueden estar afectando sin duda sus emociones, sus rutinas diarias, y sin duda el elemento de la escuela, haber pasado de una escolaridad presencial a una escolaridad virtual, pero en algunos casos no necesariamente virtual, quizás a través de la televisión, a través de la radio, ¿no? O incluso haber desertado de la escuela por no tener la tecnología suficiente o los recursos en casos suficientes para poder abordar esa nueva modalidad educativa, sin duda han sido un fuerte estresor para niños, niñas y adolescentes, pero también para sus cuidadores. Claro que sí. Ahora bien, a partir de la constatación a través de su metodología del impacto negativo, traumático, como dice usted, en niños y en adultos, ¿qué es lo que preconiza UNICEF? ¿Cuál es la propuesta general que tiene que naturalmente ser adaptada a las circunstancias de cada país? Pero hay 190 países y más que son miembros de UNICEF. ¿Cuál es la propuesta de UNICEF habiendo constatado este daño producido por el paso brusco a la educación a distancia? Sin duda lo que UNICEF propone es una reapertura progresiva, por sobre todo segura, también flexible del retorno a las escuelas de niños, niñas y adolescentes, pero a la vez también incita a una reflexión, ¿no?, sobre qué es lo que es la escuela finalmente. La escuela no solamente es un espacio donde los niños adquieren habilidades cognitivas, aprendizajes académicos. La idea es que la escuela sea un espacio donde se puedan dar aprendizajes significativos en los varios ejes integrales del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta es una circunstancia que también nos invita a repensar la escuela y a intentar transformarla de manera que sea un espacio de desarrollo integral, como le decía, para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en este contexto, sin duda, la reapertura de las escuelas, un retorno seguro, un retorno progresivo, también gradual, ¿no? Flexible también, porque se tiene que ir mirando qué es lo que va aconteciendo en el contexto, sin duda, pero también todo lo que hemos podido encontrar, lo que se ha podido encontrar y las evidencias están mostrando que los niños, niñas y adolescentes no necesariamente van a volver de la misma manera a las escuelas. Pueden volver con mayores quizás dificultades académicas porque han podido haber ciertos atrasos debido a que no han podido atender, concentrarse por dificultades en relación a la conectividad, ¿no? O porque no ha habido necesariamente toda la disponibilidad de los padres para acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Entonces, pueden volver los niños, niñas y adolescentes de manera distinta a las escuelas, y ahí está el gran reto de las escuelas. Ojalá que aprendamos a asumir este reto. Ese es el título que le hemos dado justamente a este programa extraordinario en el que usted ha tenido la amabilidad de participar, y que podamos contar con UNICEF, porque no hay ninguna otra institución en el mundo que reúna a todos los estados que tienen todos en común este mismo reto: responder a las necesidades de los niños, que son los que no hablan y los que no se expresan y los que no votan y los que en consecuencia corren el riesgo de ser descuidados por las decisiones que los adultos y los estados y los políticos toman. Muchísimas gracias, señora Mariela Tavera, psicóloga de la UNICEF, por su presencia en nuestro programa extraordinario sobre los retos del retorno a las clases presenciales en el Perú. Muy buenos días. Es para nosotros un motivo de particular satisfacción recibir ahora al flamante ministro de Educación, el señor Juan Cadillo León, a quien doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor ministro.
Muy buenos días, Fernando. Encantado de estar en tu programa. Un saludo para todos los padres y madres de familia, para los estudiantes y toda la comunidad educativa, así como toda la sociedad. Usted sabe que su llegada al gabinete se ha visto precedida por una gran expectativa, porque hace mucho tiempo, señor ministro, que no había un responsable del ministerio que sea un hombre del terreno, es decir, del aula, que haya pasado su vida ahí, expuesto al desafío cotidiano de transmitir conocimientos, pero también una manera de relacionarse con los niños. Y usted ha sido reconocido internacionalmente por su talento como maestro y nos honra saber que en uno de los rankings más prestigiosos del mundo figura usted entre los 50 mejores maestros del mundo. Y nada deseamos más que su experiencia y su personalidad puedan marcar la educación de nuestro país y nuestro sistema educativo en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Ahora bien, para que usted pueda hacer su trabajo de la mejor manera, lo que queremos es saber cómo ha encontrado el ministerio verdaderamente, porque usted lo asume en un momento difícil, en donde hay una presión de padres de familia, de dueños de escuelas, de corrientes diferentes para regresar a las escuelas. Y por otra parte, estamos ante un riesgo de una tercera ola, de manera que usted se halla entre las presiones por una parte del sector y los temores del sector sanitario. Explíquenos usted, como hombre del aula, del terreno, cómo está viviendo la manera como ha llegado usted al ministerio. Luego hablaremos sobre sus planes, pero lo que queremos saber en primer lugar es cómo el maestro que es usted asume el ministerio y va descubriendo cuál es la realidad en la que se halla el ministerio que usted dirige. Fernando, con mucho optimismo, tenemos personal calificado dentro del Ministerio de Educación. Estamos comunicando nuestra visión de lo que debe ser la educación. También hemos estado muy preocupados por los presupuestos. Tú muy bien sabes que siempre hablamos de estrategias, de metodologías, de planes, de programas que deseamos desarrollar en las escuelas, pero siempre hay este elemento de los presupuestos. En ese sentido, estamos creando un conjunto de planes, programas que hemos llevado ya al MEF y que esperamos justamente puedan ser aprobados. Y en ese marco hemos declarado la educación en emergencia con todo una estrategia que esperamos complementar a través de un plan mucho más integral, justamente en 6 ejes de desarrollo. En ese sentido, yo quiero transmitir que buscamos una escuela nueva, una escuela que realmente responda a las necesidades de los estudiantes. Y esta respuesta a esas necesidades implica repensar, como bien lo han dicho varios de tus invitados, sobre cómo debe ser el aula, cómo debe ser el local escolar, cuáles deben ser esas mejores metodologías que debemos emplear y en realidad gestar una nueva educación. Pero ese proceso de gestar una nueva educación demanda del compromiso de los maestros. Y ahí lo que buscamos es que justamente estos maestros que generan nuevas estrategias, que responden y encuentran soluciones ante la emergencia educativa, ante este proceso justamente de pandemia, puedan rescatarse y difundirse sus experiencias. En realidad, a veces pensamos que hay un conjunto de soluciones estandarizadas que van a funcionar en todo el territorio. Pero lamentablemente hasta ahora hemos intentado esas soluciones estandarizadas y muchas de ellas no han dado la respuesta que hemos querido. En ese sentido, hay que confiar más en los maestros, hay que dar más independencia a las escuelas, pero esta independencia de las escuelas no solo es con respecto a elementos documentarios, sino también a presupuestos que son requeridos para ello. Ahora bien, usted tuvo la amabilidad de venir a RPP hace unas semanas y le concedió una entrevista el pasado 5 de agosto a nuestro colega Jaime Chincha y priorizó una idea que nos pareció sumamente interesante, que es
promover actividades al aire libre, comenzando por las deportivas, pero hay muchas otras actividades que se pueden hacer al aire libre. ¿Es una iniciativa que piensa usted que se puede llevar a la práctica y que dar un pequeño gusto de retorno al espacio escolar, activar a los maestros, activar a los padres de familia y hacer una especie de test? Porque llegar ahí supone un problema que usted sabe que es muy grave, que es el del transporte. Porque el solo llegar ahí, para algunos chicos de nuestras ciudades, significa meterse a un microbús durante quizás una hora. Bien, mira, hemos que tener en cuenta las 3 estrategias que viene desarrollando el Ministerio de Educación, que es el Aprendo en Casa, el Aprendo en Escuela y el Aprendo en Comunidad. Con respecto al Aprendo en Comunidad, en realidad se ha venido avanzando lentamente pero sostenidamente. Y cuando nosotros hablamos de abrir estos espacios hay que pensar de una manera disruptiva. Y justamente el pensar de esta manera disruptiva es obvio que tenemos que ver este desplazamiento que tú muy bien indicas de los estudiantes de espacios, de repente de un distrito hacia otro distrito, porque hay varios de los padres de familia que han escogido locales escolares o el propio sistema, por el traslado de los estudiantes de la escuela privada a la pública, se ha generado que han encontrado la vacante lejos de sus casas. Entonces, en este sentido, lo que estamos planificando y viendo es la posibilidad de que los estudiantes se desplacen hacia espacios más cercanos a su casa. Entonces, ahí necesitamos una mayor organización, tanto en las escuelas como en estos espacios abiertos. Estamos justamente aprovechando esta estrategia de Aprende en Comunidad que ha sido liderada por el propio Ministerio de Educación, pero bajo una política de recoger lo que se viene desarrollando en los diferentes espacios. Entonces, la lógica es que muchas de las experiencias van de abajo hacia arriba y no simplemente de arriba hacia abajo. Y aquí te quiero comentar que en Lima Metropolitana, por ejemplo, se tienen diferentes puntos, por ejemplo, se da conectividad, se viene dando también en Surquillo y en otros espacios donde se va creando y utilizando pues estos elementos ya. Y nuestra idea fundamental es recoger en base a estas experiencias reales, poder incrementarlas, poder apoyarlas y crecer en realidad dentro de los territorios. Esa es la idea clave, ¿no? Como te decía, hay que dar más independencia y hay que reconocer las experiencias que ya se vienen desarrollando, porque podemos jalar mucho de fuera, pero cuando tú muy bien lo indicas, tenemos problemas, por ejemplo, en las grandes ciudades de movimiento, ¿no? de los niños a través de los servicios públicos de transporte, que es una de las enormes dificultades y que también ha constituido pues unas indecisiones que se pueden haber dado a lo largo pues del año pasado y de este año, ¿no? Para reaperturar las escuelas. Se nos ha dicho que el retorno a las clases presenciales podría tener lugar el mes de marzo del próximo año, con lo que se completarían 2 años enteros sin clases presenciales. ¿Por qué es necesario apegarnos al mes de marzo y no adelantarlo? Incluso, pues aquí es verano en la costa. Atención, el verano no es lo mismo en todas las regiones de nuestro país, pero en la mayor parte de la costa nuestro verano no es particularmente caliente. Es cierto que lo es en la zona norte, pero ¿no es posible ganar unos meses y compensar los meses perdidos adelantando el año escolar, supuesto naturalmente de que no se produzca una tercera ola que dure? Estamos esperando que con la ayuda de Dios y de nuestros científicos esta ola no sea tan letal y tan duradera como se nos dice, precisamente a causa de la aceleración de la vacunación. Si fuera el caso, ¿es posible o no que se adelante excepcionalmente el año escolar y que tengamos clases presenciales durante el verano de la costa? En ese sentido, es muy importante lo que tú dices. Y acá la política que vamos a implementar en los siguientes meses es dar mayor independencia a los territorios. Esto implica que tanto las direcciones regionales de educación como las propias UGELes tienen que ir viendo qué horarios durante el semestre escolar son los más adecuados para su territorio. Recordamos que nuestro territorio es diverso, pero ahí justamente nos ayuda bastante también la normativa, que hay que difundirla adecuadamente en los centros educativos, teniendo en cuenta a la comunidad educativa. La estrategia es
como lo han dicho varios de sus entrevistados también, y está en la normativa, tiene que ser seguro, flexible, gradual y voluntario. ¿Y por qué es importante la palabra flexible? Porque en realidad es como la comunidad se organiza para responder justamente a la calidad educativa. Y acá en este sentido es clave, porque cada territorio, cada escuela debe responder de acuerdo a su contexto. Algo que por lo general no se ha venido trabajando en los últimos años o en las últimas décadas, en el sentido de que el Ministerio de Educación daba una sola normativa inflexible, que muchos territorios realmente no responden a sus necesidades. Y esto justamente vamos a variarlo en la normativa que tenemos que ir construyendo. Lo otro que es importante y clave es la gradualidad. Y acá tenemos que tener información científica. Como bien lo dijo uno de tus invitados, habló de es necesario pues ofrecer a todo el sistema información con respecto a cómo va avanzando la pandemia. Tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación el SAES. El SAES es un sistema de información que va indicando qué escuelas están aptas para poder reabrirse o en condiciones de poder reabrirse bajo los elementos biomédicos. Pero esta información no llega necesariamente a todos los profesores y también a los padres de familia. Lo que estamos ya empezando a trabajar es una aplicación que permita dar esta información mucho más rápida y actualizada, teniendo en cuenta también los nuevos indicadores dados por el Ministerio de Salud. Otra cuestión que estamos empezando ya a trabajar con el Ministerio de Salud es dar información de cómo trabajar en las aulas y en diferentes espacios la parte biomédica o de seguridad, que el MINSA estamos construyendo ya estos manuales que tenemos que ir dándolos, manuales para los profesores, manuales para los padres de familia, manuales para los estudiantes, en diferentes tipos de formato, sea video, sea a través de audios y también sea a través de impresos. Y el otro elemento que esperamos ya y estamos empezando también ya a desarrollar es la capacitación a los maestros. En realidad, varias de las lógicas de trabajo ya han sido descubiertas y las estamos implementando. Nuestro objetivo final es realmente, como ministerio, es promover la semipresencialidad, pero en realidad en condiciones de bioseguridad, es decir, que las personas realmente se sientan seguras, se sientan cómodas y se sientan protegidas fundamentalmente. ¿Usted piensa que es viable dividir cada aula en dos para que haya menos alumnos por aula? Que la mitad asista a clases lunes, miércoles, viernes y los otros martes, jueves, sábado, de manera que nunca se reúnan 30, 40, 50 alumnos en una misma aula, sino la mitad, y en consecuencia que la otra mitad de días se haga digital. Ya es mucho más llevadero, clases digitales, si uno sabe que al día siguiente va a ir a su escuela y va a ver a sus compañeros. ¿Es posible ir a un sistema híbrido de ese tipo sobre la base de una división del aforo y alternancia de días en las escuelas? Mira, Fernando, esta estrategia que tú dices ya está en la norma. Si nosotros revisamos la norma del Ministerio de Educación, nos habla del aula invertida en momentos de educación virtual y momentos de educación presencial como fundamento. Ahora, lo que tenemos que ver es la implementación y la gradualidad. El otro elemento fundamental es la formación de los maestros. Hasta ahora, pues es obvio que han ido desarrollando habilidades digitales justamente para el elemento manejado a distancia, ¿no es así? Teniendo en cuenta también que en gran parte de nuestro territorio pues tenemos dificultades de conectividad y en eso debemos reconocerlo y debemos francamente mejorar. Y el otro elemento es, como te decía, acá los maestros tienen que intercambiar sus experiencias. Nosotros hemos descubierto y hemos estado mapeando toda la información que se tiene y en realidad hay brillantes experiencias desarrolladas por municipalidades, por gobiernos regionales, por escuelas, incluso de manera individual por docentes. Y también tenemos a colectivos que vienen trabajando en ese sentido. Lo que es clave es el intercambio de experiencias. Tenemos que avanzar rápidamente en el siguiente mes, recuperar estas experiencias, ver que están funcionando y rápidamente compartirlas. Pero es obvio que este proceso va a demorar un poco, pero por lo tanto tenemos que tener otras estrategias alternativas y eso implica ya utilizar lo que el propio ministerio viene desarrollando, fortalecer el aprendo en casa, garantizar que efectivamente se cumpla con la calidad requerida en los 3 medios que son la parte de lo que es la web, la radio y la televisión. Lo otro es el aprendo en la escuela.
con aspectos de semipresencialidad, teniendo en cuenta estos fundamentos de aula invertida, donde la propia comunidad se organiza para que haya un día de asistencia o 2 días de asistencia, teniendo en cuenta otro elemento, los espacios de recreación. Por lo general, tú puedes tener a los estudiantes o no los puedes tener durante mucho tiempo sentados, entonces necesitan estos espacios. Además, la ventilación dentro de las propias aulas, que es necesario un refresco. El otro elemento es el aprendo en comunidad. Y justamente ahí estamos utilizando todo lo ya desarrollado por el Ministerio, estamos recuperando y estamos potenciando. La idea no es simplemente dar de baja todo lo que se ha avanzado, sino retomar y potenciar. Ese es nuestro objetivo desde el Ministerio de Educación, para responder rápidamente a la emergencia. Sí, y ahora lo que uno siente cuando usted habla es que está transmitiendo confianza y respeto a sus colegas. Les está haciendo sentir a los maestros del Perú que dependen de ellos esta enorme responsabilidad y que los admiramos porque les encargamos nada menos que la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos, en mi caso. Ahora bien, yo quisiera saber si tiene las cifras exactas usted del número de esos maestros que tienen un estatuto laboral de nombramiento, porque han habido quejas respecto de eso. Díganos, por favor, aproximadamente cuántos maestros hay en educación pública y de esos cuántos son nombrados. Lamentablemente, Fernando, no te voy a decir que no conozco el número exacto. Creo que lo voy a pedir para poder enviártelo. Lo haría si es que te doy alguna cifra. De acuerdo, pero estamos hablando de más o menos de la mitad de nombrados aproximadamente, para tener una idea. El número de nombrados es mucho mayor que el número de contratados. El número es mucho mayor, o sea, mucho más de la mitad. De acuerdo. Sí. Nos interesaría saber eso porque es importante todo este tema en torno a la carrera magisterial y todo el tema de los exámenes. En todo caso, muchas gracias por esa información. Permítanos acompañarnos, por favor, brevemente durante la pausa de la hora en punto con los titulares de la hora y retomamos para seguir conversando con usted en este programa extraordinario de RPP dedicado a los retos de la educación en tiempos de pandemia. Retomamos nuestra conversación con el ministro de Educación, el maestro Juan Cadillo. Gracias a Regresemos a la Escuela. Es el anhelo de niñas, niños y adolescentes. UNICEF. ¿Dicen que somos la generación que solo para en línea? Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Studio 92, primeros en tu música. Ha llegado el momento de vacunarnos. Les pedimos a todos y todas que acudan a recibir su vacuna. Y no duden en regresar por su segunda dosis a tiempo. Solo saldremos adelante si todos ponemos el hombro. En RPP agradecemos el esfuerzo del personal de salud por impartir esperanza a miles de hogares peruanos. Presenciamos el enorme esfuerzo del personal de salud. Les agradecemos a cada persona en los centros de vacunación. En la medida en que todos estemos vacunados, todos podremos salir adelante. RPP, la voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe, podcast RPP, y ubica a Mi Novela Favorita. Lo más resaltante de la noticia te lo explicamos al detalle con informes, enlaces y entrevistas en vivo en Las Claves del Día. Las Claves del Día con Joana Castro, de lunes a viernes a las 8 de la noche por RPP, La Voz del Perú. Central de Informaciones,
con Valeria Fuertes. Información actualizada, entrevistas, enlaces en directo y mucho más está aquí en Central de Informaciones. Central de Informaciones con Valeria Fuertes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. RPP, la voz del Perú. Radio Corazón me hace boom, 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 boom. Los mejores consejos siempre te vas a encontrar. Las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Buena música y luz, porque Radio Corazón es única como tú. Las noticias cambian rápido, pero para nosotros es importante detenernos para analizarlas y debatirlas. Cada noche te presentamos entrevistas para poder entender lo que sucede a diario en el país. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona en la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. La Zona. Radio La Zona en Lima 90.5. Tu música urbana. Gracias a Regresemos a la Escuela. Es el anhelo de niñas, niños y adolescentes. UNICEF. Gracias a Regresemos a la Escuela. Es el anhelo de niñas, niños y adolescentes. Escenario de RPP sobre los retos de la educación en tiempos de pandemia y estamos conversando con el ministro de Educación, Juan Cadillo, sobre su visión de lo que se debe hacer para responder a esos retos. Y nos ha dado hasta ahora respuestas convincentes, fruto de su experiencia en el terreno como maestro de aula y de su familiarización, naturalmente, con todo el sector cuya responsabilidad él ha asumido el pasado 28 de julio. Ministro Cadillo, hay un punto que ya es un punto muy positivo. Más de 5.000 escuelas, sobre todo en zonas rurales, han restablecido las clases presenciales. Y yo quisiera que nos diga cuál es el balance que hace usted de la experiencia que se ha venido adquiriendo en esas 5.000 escuelas. El balance es positivo. Tenemos 5.350 escuelas que aproximadamente cubren 200.000 estudiantes, 97% en la escuela rural y 3% en la escuela urbana. Y el elemento clave es que vamos piloteando un conjunto de actividades con estas escuelas de monitoreo y estamos recogiendo que efectivamente las escuelas no son el punto de contagio. El otro elemento clave que es relevante de indicar es que si ha habido algún tipo de contagio ha sido mínimo. Lo hemos tenido en Arequipa, dos escuelas con 2 docentes, lo hemos tenido en Loreto, con 2 comunidades, en Indiana con 19 estudiantes, en Requena con 3 estudiantes, pero con un contagio comunitario. En el caso de los docentes no fue dentro de la escuela. También en Pampamarca, Arequipa, había 3 estudiantes y se ha cerrado totalmente la presencialidad, lo cual implica que hasta ahora nuestros protocolos van funcionando y como te decía, hay que seguir aprendiendo, pero también hay que reforzar este elemento de ofrecer información clave y oportuna a la comunidad. También el aspecto intersectorial con el MINSA es clave, porque necesitamos monitorear cada semana si los estudiantes y los propios profesores pueden llevar el contagio, por lo tanto hay que realizar las pruebas contra el COVID. Y esto son signos de la madurez
que tenemos que tener con respecto a no simplemente tener miedo o ganarnos los fake news que a veces nos asustan, sino el elemento clave dentro de la escuela para tener una escuela pensante, una escuela científica, que es el deseo de realmente poder responder a las necesidades, implica pues manejar adecuadamente la información. Y con respecto a la información que tú me pedías anteriormente, te puedo contestar que hay 232.000 profesores nombrados aproximadamente y 181.000 contratados. De acuerdo, muchísimas gracias por esa información. Se confirma lo que usted nos decía, que son mucho más los nombrados que los contratados. Hablaremos en otro momento sobre todo ese tema relativo a la carrera magisterial. Gracias por haber pensado en ese detalle. Soy muy sensible a que usted haya retenido esa pregunta que nos ha sido formulada por, naturalmente, personas que nos escriben. Pero yo quisiera retomar nuestro tema, que es el retorno progresivo a clases semipresenciales o presenciales. Usted ha insistido en la diversidad geográfica, social y sanitaria de nuestro país. Y sabemos que hay distritos en el campo y en Lima en donde no hay en este momento contagios ni muertos, felizmente. La pregunta es, ¿no podemos ir creando escuelas de avanzada en donde, visto de que no hay contagios en la zona, promovamos una cruzada ciudadana? No hay contagios, pues mandemos a nuestros niños, pero cuidémonos más. Cuidémonos cuando salimos de nuestra comunidad a otras partes, con doble máscara, con protector facial si vamos en el transporte público, o usemos bicicleta, o vayamos a pie, velemos. Es decir, yo sueño con un país en donde las iniciativas impulsadas por su ministerio sean asumidas por los padres de familia y por los niños mismos. No podemos ir pensando en algunas escuelas piloto que se abran, que sean expresión del compromiso de los ciudadanos por recuperar nuestra salud y satisfacer las demandas educativas de nuestros hijos? Yo te doy toda la razón. En efecto, mira, Fernando, con la energía que tú hablas, es justamente el elemento clave, es la organización de la comunidad. Y en ese sentido, pues la normativa alienta ese aspecto, el trabajo comunitario. Y para eso tenemos que ir avanzando. Como tú muy bien lo decías, necesitamos ofrecer la información lo más oportuna a las poblaciones. Y para ello tenemos que definir y afinar los sistemas de información. Y estos sistemas de información tienen que indicar aproximadamente en qué comunidad tiene mayor riesgo para que cierre inmediatamente. Y si hay posibilidades de que efectivamente el entorno es seguro, pueda abrir estas escuelas. Lo siguiente es que hay que dar las condiciones dentro de los locales. El Ministerio de Educación está ofreciendo un conjunto de presupuestos desde hace bastante tiempo para que se tengan lavaderos y servicios higiénicos. Es obvio que la brecha de infraestructura es grande, pero se está haciendo los esfuerzos posibles para que por lo menos dentro de las instituciones haya este elemento de agua y también los servicios higiénicos. Se está destinando presupuestos a las UGELs para la compra de mascarillas y kits de seguridad. El otro elemento que es clave es la coordinación que tiene que tener la propia comunidad con el sector de salud. Y en ese sentido estamos reforzando nuestra alianza con el sector salud. Necesitamos pues esta alianza y esta información que tiene que venir de ellos. El otro elemento, como te estaba comentando, es que hay que dar los mecanismos de seguridad, y estos mecanismos de seguridad tienen que ser comprendidos por toda la población, profesores, estudiantes, padres de familia y la comunidad en sí, especial en las grandes ciudades, porque vemos a las personas que llevan a los niños en los taxis, en los microbuses, o también, como tú bien lo decías, que los niños puedan desplazarse, por ejemplo, a lugares cercanos con bicicleta o a pie, y por lo tanto necesitamos apuntar hacia ciudades seguras. Es obvio que el proceso es complejo, pero estamos en el camino. Nuestro objetivo es conversar con toda la comunidad, conversar con las personas que justamente están promoviendo este diálogo, por ejemplo, que han venido al Ministerio de Educación para reclamar la apertura de las aulas. Y estamos dispuestos a conversar con ellos para que justamente nos ayuden, que en sus propias escuelas, que en sus propias comunidades, que en sus propios espacios podamos descubrir los mejores mecanismos para esta reapertura. Ministro, una última pregunta.
¿podrá usted convencer a su colega de salud y a su colega de economía para que a la brevedad posible todos los maestros del Perú estén vacunados, incluidos los jóvenes recién graduados que tienen 20 y tantos años y que por primera vez van a hacer frente a los niños en las aulas en nuestro nombre, en nombre de los padres de familia, dar la cara a los niños para que podamos regresar más rápidamente a las escuelas, porque hemos tomado retraso con eso. Ya podríamos tener, creo que nos faltan algo más de 100.000 maestros vacunados para que toda esa categoría profesional, que quede claro ante la comunidad, es nuestra vanguardia, es lo que da la cara a la enfermedad y lo que va a restablecer la salud mental y la confianza de los niños en nuestro país. Sí, justamente hemos ya hecho la solicitud al Ministerio de Salud a través del subcomité de ética para que haya la autorización respectiva para completar toda la vacuna, no solo a los profesores, sino a todo el personal que trabaja dentro de las instituciones educativas. El otro elemento que para nosotros es relevante es que tenemos que ir descubriendo las mejores formas justamente para la recuperación emocional, para la recuperación de algunas competencias básicas que tenemos que especificar claramente, como está orientada la lectura, la escritura. También estamos alentando las competencias digitales que sean mucho más integrales, y en ese sentido, en realidad estamos ya aperturando también la conversación con los organismos multilaterales, con las propias organizaciones que también trabaja el Ministerio de Educación, como es UNICEF y otras organizaciones, para que podamos recolectar las mejores experiencias y responder lo más rápido a esta emergencia educativa. No podemos simplemente quedarnos con las manos cruzadas. Es obvio que la educación requiere un punto focal importante para salir y recuperar todo lo que han dicho, ¿no? Que ya tenemos varias pérdidas, que si seguimos de esta manera, pues en realidad vamos a tener no solo un colapso económico, un colapso político, un colapso social a lo largo del tiempo, porque si no preparamos adecuadamente a nuestra población desde ahora, si no asumimos ese reto, en realidad lo que se viene más adelante es que no vamos a despegar como país. Muchísimas gracias, ministro Juan Cadillo, por su presencia en este programa extraordinario de RPP. Nos alegra enormemente haber escuchado todos los compromisos que usted toma. Estamos seguros que lo llevará a la práctica, y por haber sido yo profesor durante 30 años, realmente admiro el respaldo que está usted dando a los maestros de nuestro país para que sepan que en estas circunstancias tienen una tarea doble: enseñar, pero dar la cara del Estado ante nuestros niños para que no se sientan abandonados y víctimas colaterales de esta pandemia. Muchísimas gracias por su presencia, ministro, y naturalmente el mejor de los éxitos en la tarea que usted ha asumido en el momento más difícil de la educación de nuestro país. Muy buenos días. Gracias por su presencia en RPP. Gracias, Fernando, y recordando, ¿no? Tenemos el Aprendo en Casa, el Aprendo en Escuela y el Aprendo en Comunidad, que esperamos potenciar y mejorar. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hemos escuchado a un consultor internacional, a una funcionaria de la UNICEF, a un especialista en salud pública y al ministro de Educación. Hace falta ahora que escuchemos al público de RPP, y por eso abrimos nuestros micros para que con la más grande libertad nos llamen al 212-4100 y al 212-7165 y sepan que todas las opiniones son respetadas en RPP, y todo el testimonio de padres de familia, de maestros, de funcionarios, de jubilados o de hijos son bienvenidos, porque necesitamos aprender cuál es la realidad de nuestro país y qué es lo que los peruanos están percibiendo y viviendo como consecuencia del impacto sobre la educación de la pandemia. De manera que bienvenidas sus llamadas y muy respetadas sus opiniones, cualesquiera que ellas sean, sobre el tema que hemos abordado: los retos de la educación en tiempos de pandemia. Sabemos que nuestro país es vasto y variado, que lo que se vive acá, en los distritos de Lima,
no es lo mismo que está pasando en las comunidades nativas de nuestro país, ni en las zonas de altura de nuestra sierra, ni en las zonas aisladas de la costa, pero tenemos en común un mismo desafío, que es una pandemia que nos ha costado casi 200.000 muertos y que ha obligado a suspender las clases presenciales para reemplazarlas por clases semipresenciales en 5.000 escuelas o clases digitales. Recibamos entonces a la primera llamada. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Señor periodista Walter Bravo Lambayeque. Sí, lo escuchamos, Walter. Tengo entendido que nos llama desde la muy querida región de Lambayeque. ¿Sabe qué, señor periodista? Yo no estoy de acuerdo con la presencialidad de los niños a la escuela, porque estamos conviviendo con una pandemia mortal. Ahorita que se viene la tercera ola, es más, el caso Delta. Entonces, es muy peligroso y arriesgoso enviar a nuestros hijos a la escuela. Mi propósito es que el señor presidente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación se ponga de acuerdo y vacunen a todos los millones de peruanos de padres de familia, alumnos, profesores, y nadie que se quede sin vacunar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Walter. Tomamos nota de su énfasis. La vacunación universal, cuanto antes. Muchísimas gracias por hacérnoslo recordar. Recibimos otra llamada. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Hola, mi nombre es Doris Gallardo de Magdalena. Sí, le escuchamos, Doris. Sí, bueno, yo sí estoy de acuerdo en que los niños tienen que regresar al colegio. De repente no en este momento, pero el ministro tiene hasta marzo del 2022 que empiezan el nuevo año escolar para que puedan prepararse, empezando por la vacunación a los maestros, que creo que está bastante retrasada. Es importante que el país piense también en los maestros y en la educación como prioridad. Yo tengo 2 hijos en primaria y ha sido muy difícil poder enseñarles desde casa. No me imagino la situación del resto de padres que tienen que salir a trabajar y no tienen cómo supervisar a sus hijos dentro de la casa, ¿no? En las clases virtuales. No es pedagógico que ellos estén conectados tantas horas en la pantalla. Definitivamente las clases virtuales no se compara a lo que es que un niño vaya al colegio. Hay colegios que sí están preparados para recibir a los niños de manera semipresencial. Tienen espacios amplios y creo que hay un grupo de padres que estamos listos también para probar este nuevo sistema, ¿no? Lo que queremos es que también seamos escuchados. Tenemos hasta marzo, como le digo, para prepararnos, pero ya es momento de que la educación sea una prioridad. Ya van a ser 1 año y medio que los niños están encerrados en casa y no es pedagógico. En otros países ya están yendo al colegio. Y bueno, también tenemos que confiar en nuestros hijos y en los maestros en que vamos a poder implementar un buen plan para que no haya mucho contagio. Como dijo el ministro, los colegios no son foco de contagio. Creo que tenemos que empezar ya en la ciudad de Lima a trabajar en estrategias para poder volver, ¿no?, al colegio. Muchas gracias, Doris, por su opinión y felicitaciones por el esfuerzo que usted ha hecho. Nos ha dicho que no le ha resultado fácil reemplazar a la escuela con los 2 hijos que ha tenido en su casa. Muchísimas gracias por su llamada, Doris, desde Magdalena, en Lima. Una tercera llamada entra. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Buenos días, Gregor Suárez, desde la región de Huancavelica. Sí, lo escuchamos, Gregor Suárez. En estos momentos de pandemia que estamos viviendo a nivel de nuestro país, lo que más nos hace preocupante en nuestra región altoandina, como es nuestra región de Huancavelica, es los casos que están apareciendo en esta tercera ola, que es la variante Delta. En este sentido, lo que acaba de mencionar nuestro ministro de Educación, viendo los territorios indudablemente para el retorno a las clases de nuestros niñas y niños adolescentes, que ya se acerca los 2 años de encierro en las casas, es muy oportuno identificar
estas regiones que sí deben regresar, sobre todo en nuestra región de Huancavelica, donde se encuentra el mayor índice de analfabetismo, donde se encuentra el mayor índice de anemia y desnutrición, y ahora que la tecnología ha avanzado, nos estamos volviendo ciudadanos no digitales. En ese sentido, la tecnología nos está ganando en nuestra región de Huancavelica, y hablando de territorios, solicitamos al ministro de Educación que en nuestra región de Huancavelica al 100% debería retornarse a las clases por las tantas deficiencias que tiene la tecnología en estos momentos. Muchas gracias, Gregor, por amar mucho la región de Huancavelica, por haber recorrido Tayacaja, Lircay y la bella capital que ustedes tienen. Me da pena que nos haya usted recordado los índices de anemia y de analfabetismo que según usted son récords que hay en esa ciudad, que no merece eso, de manera que todo esfuerzo debe ser hecho para reducir esos males sociales. Muchas gracias por su llamada. Una nueva llamada entra a RPP. Adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. Buenos días, soy la señora Rochi. Sí. Rochi Castro. Sí. Buenos días. Sí, quería dar mi opinión acerca de los colegios de los chiquitos, de los enanos. Yo tengo un niño de 5 años que toda esta pandemia le hemos tratado de mantener tranquilo, pero lamentablemente el estrés a veces a los niños los pone mal, ¿no? Se enferman, inclusive mentalmente, están todo el día con el tablet y celulares, ya no saben qué agarrar, ¿no? Entonces, si se apertura lo que es colegio por horas, yo creo que está muy bien, porque si quieren que sea un par de horas, ellos quieren socializarse con los niños, y eso sí, mucho cuidado que ni un niño vaya enfermo, ¿no? Ni con gripe ni nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo de que se aperture el colegio por horas, ¿no? Que se empiece así. Creo que es lo más factible beneficio para los niños. Muchas gracias, señora Rosario Castro, por su llamada desde el distrito limeño de La Molina, exhortándonos a enviar por lo menos unas horas, dice, pero naturalmente vigilando que no sean niños que tienen infecciones. Una nueva llamada entra. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Señor Fernando, buenos días. Buenos días. Segundo Silva de la ciudad de Huaraz. Sí, lo escuchamos. Quería decir, yo soy docente y tengo una experiencia importante de esta pandemia que estamos viviendo en nuestro país, el Perú. Que sí, las clases se pueden hacer de manera interactiva y virtual, que lo hago yo a través del Facebook y el WhatsApp a la vez. Y los alumnitos están aprendiendo en cierta manera, vamos a decir gradualmente, de manera presencial, incluso la comunicación entre ellos. Ese es uno. Otro es que en los colegios hace falta lo siguiente, señor Fernando, y parece que eso no se está tomando nota, porque yo tengo entendido que seguramente falta de un poquito de capacitación entre los mismos especialistas de las UGEL, OBREA o direcciones regionales de educación, es lo siguiente. Sí, es importante la clase semipresencial, no es igual una clase virtual que una clase presencial, pero para eso hay que acondicionar bien las aulas. Tienen que haber, vamos a decir, cabinas donde el profesor se pueda desplazar y esté viendo directamente a sus alumnos y con la pizarra que tiene que tener, esta sea acrílica, sea electrónica, o sea, las pizarras que se conocen. Y los niños también que tengan que tener las cabinas correspondientes. Ahora, en un aula, señor Fernando, no pueden estar pues el 100% de alumnos que se solía tener, 30, 40 alumnos. Máxime la tercera parte, es decir, entre 12 a 15 niños de las aulas que son de 5x6 o de 5x5 y que tengan que tener las ventilaciones correspondientes, y como también de lo que significa lo que es de la ventilación para que el aire pueda ingresar y no tener de los aerosoles, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo pienso que se tiene que implementar en eso, porque yo estoy viendo en los colegios lo único que cosas están haciendo, lavaderos, y únicamente que se va a repartir esas mascarillas, y esas mascarillas son tóxicas. Hay una tecnología, señor Fernando, que en Colombia ya están aplicando. ¿Cuáles son? Los respiradores con unos aparatitos ventiladores que se ponen en la parte posterior de la cara y que va todo el aspecto cubierto, y que no es necesario esas mascarillas, al contrario, apoyan de una verdadera respiración que debe tener el ser humano, especialmente en los niños y en los profesores. Y sí es importante que esas tecnologías tienen que ir acompasadas
de lo que tiene que ver con la clase presencial en los colegios que debe de volver. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor Silva, por su llamada desde la bella ciudad de Huaraz. Ojalá que pueda conocerlo personalmente cuando pueda visitar una vez más a la capital de la región de Ancash. Una nueva llamada entra, RPP. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Buenos días, habla la señora Eva de Magdalena. Sí, señora. Fernando, felicitarte por este gran programa, es increíble, lo bueno que tenemos. Y felicitar también al señor anterior, me he quedado escuchando, es maravilloso. Ministro Cadillo, el ministro de Educación. Ah, bueno, ni hablar de ministro, a eso me refiero, Fernando. ¿Qué podemos hacer con la cuestión política? Los grandes expertos se nos van de las manos cuando entra la cuestión política. ¿Cómo hacemos? ¿Qué cosa podemos hacer para dar un poco de estabilidad a estos grandes maestros, grandes programas, grandes reestructuraciones en esta etapa? Fíjate lo que hemos perdido a un gran maestro que ahora es uno de los que está liderando, creo, la educación en el mundo. Lo sacaron, todo por cuestión política. ¿Qué podemos hacer, Fernando? ¿Qué propuestas? Me parece que sería interesante haber algunas propuestas. Cada uno cumpla con su trabajo, con rigor y amor al país y con conciencia de la responsabilidad frente a los niños, y que dejemos aislados a los que quieren pasarse la vida peleando por sus sesgos políticos, señora. Eso es lo que podemos hacer, creer en nuestro trabajo y creer en los valores que nos alientan. Una última llamada, por favor, adelante, su nombre y desde dónde nos llama. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Carmen de San Borja. Sí, le escuchamos, Carmen. Sí, me parece muy interesante que se pueda tocar este tema y sobre todo despolitizar y quitarle los intereses particulares y pensar en el bienestar de los niños, ¿no? Creo que nuestro país está cumpliendo, ya van a ser 2 años sin que los niños puedan tener acceso a no solo a la educación formalmente, sino a la sociabilización, ¿no? Al contacto con otros, y creo que más allá del momento en que se dé, lo importante es debatir y discutir cuáles van a ser esas condiciones y ver que se esté haciendo un trabajo, y no solo el Ministerio de Educación, están también pues las municipalidades, los gobiernos regionales, que podrían aportar opciones de espacios y lugares donde también se puedan desarrollar actividades para que los niños puedan ir retornando a eso, ¿no? Yo como mamá de 2 pequeños creo que es muy importante tener esto en el centro del debate, y pues si los niños ya se suben al transporte público, ya ingresan a diferentes locales sin restricciones e incluso salas de juegos que son bastante cerradas, debatir cómo van a volver a tener una educación presencial o semipresencial, ¿no? Creo que es muy importante. Muchas gracias, Carmen, por su llamada de San Borja y el optimismo que nos transmite y que nos permite cerrar con broche de oro todas estas llamadas que hemos recibido desde Lambayeque, desde Huancavelica, desde Ancash y de varios distritos de Lima, todas las cuales han coincidido en asumir la responsabilidad frente a nuestros niños y sacar adelante en un espíritu de unidad y de profesionalismo sin sectarismos políticos lo que es el reto de la educación en tiempos de pandemia. A eso hemos querido dedicar estas 2 horas en RPP. Gracias por su sintonía. Sigan en RPP y que tengan todos un feliz día domingo. Buenos días. Gracias a Regresemos a la Escuela. Es el anhelo de niñas, niños y adolescentes. UNICEF. Los Genials sabemos que la simplicidad y la seguridad son lo primero. Tu CMR de Banco Falabella es 100% digital. Desde tu app activa o desactiva tu tarjeta, el uso en el extranjero o las compras por internet en cualquier momento. Banco Falabella. Alarmas Verisur, dígame. Hola, llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, se han metido por el patio aprovechando que no estábamos. Le enviaremos un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida hoy mismo. Ah, bueno.
Perfecto. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en verisur.pe o llama al 0800-229-29. Compra y vende dólares online. Usa tu código promo y obtén el mejor tipo de cambio. Operamos a través de transferencias bancarias. Ingresa www.acomo.com.pe. Los Genials siempre buscamos más. Por eso te presentamos la nueva Cuenta de Ahorro Banco Falabella. Una cuenta como ninguna otra. Costo cero en mantenimiento. Y con tu tarjeta de débito aprovechas las oportunidades únicas e imbatibles en todas nuestras tiendas. Y acumulas más CMR puntos por tus compras. Abre tu cuenta 100% online y únete al Banco de los Genials. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado.